Pero bueno, gracias a Dios, pues ya damos inicio con lo que es la enseñanza del día de hoy. Yo creo que si tuvieron por ahí oportunidad de revisar su material, vamos a estar hablando de la integridad sexual, uno de los, ahora sí que hablando, hace rato hablábamos de la depresión con el otro grupo, y son problemas como muy comunes, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con la sexualidad de la misma forma, son problemas muy comunes, pero que cuesta un poco más de trabajo poderlos exteriorizar, poderlos hablar, poderlos compartir. Y pues ahorita vamos a ver también algunas de las causas, algún lenguaje que como consejeros cristianos podemos comenzar a identificar para ir conociendo cada vez más de lo que tiene que ver con lo sexual, ¿verdad? Beneficios de la educación sexual integral, dejar de que esto sea como un tabú en nuestras vidas para ir avanzando como consejeros e ir creciendo principalmente nosotros en esta área que tiene que ver con la consejería, ¿verdad? Y más que nada en lo que tiene que ver con los sexos. Dice por aquí que tener integridad sexual significa vivir apegándose en forma consistente en las normas morales más elevadas. Es la decisión de proteger la mente, de proteger la voluntad y las emociones de la impureza sexual. Todos los días estamos expuestos a la impureza sexual, quienes manejamos porque andamos afuera en las calles, quienes vemos la televisión porque nos metemos de repente, pasan algunos comerciales, pasan quienes tenemos teléfono, computadora, tablet, etcétera, tenemos esa tendencia a estar siendo contaminados de impurezas sexuales día con día. Dice en Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos dice que será quebrantado. Y hablando de la perversión, pues hablamos de una falta de integridad. La palabra integridad significa completo, indivisible, sin hipocresía. Los íntegros cumplen sus compromisos. La palabra hebrea en el Antiguo Testamento que se tradujo integridad es tom, del verbo tamán, que significa ser completo, que significa ser terminado. Esto tiene que ver con algo íntegro. Por eso cuando nosotros hablamos de desintegridad es porque está haciendo de una forma en la iglesia y está haciendo de otra forma en la casa. Está haciendo de una forma en la célula y está haciendo de otra forma en tu trabajo. Eres desíntegro, no eres integral, no eres completo, no eres pleno, porque eres de una forma aquí y eres de otra forma allá. La justicia, dice Proverbios 13:6, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impureza trastornará al pecador. Dice también la palabra que el impío huye sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Y obviamente pues estamos hablando también de una falta de integridad. Pero bueno, vamos a comenzar por aquí. La incitación sexual es una tentación interna que ocurre cuando algo o alguien le resulta atractivo. En el Nuevo Testamento la palabra griega del aso proviene de un término antiguo de la cacería o pesca que significa incitar a una carnada y se traduce tentar o incitar. Es cuando ponías algo tentador para que aquella persona cayera. Y pues nos vamos a dar cuenta a través de estos minutos que vamos a estar reflexionando de qué forma muchas veces nosotros participamos tentando, incitando a las personas. Hay frases de repente que como no pongas palabras en mi boca porque está siendo como una tentación, aquello te están incitando tanto a tener un arranque de ira, de enojo, de imprudencia, como también a ser tentado de esta forma, ¿verdad? Sexualmente. Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Quienes antes de venir
a Cristo, quienes antes de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, y que tenemos una vida pasada de repente de vergüenza, tenemos un pasado de repente bajo, vil, quienes en el pasado sufrimos con cuestiones del adulterio, con cuestiones de sexuales en el pasado. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros vamos a ser tentados dependiendo de ese pasado, de esa propia concupiscencia, que a veces nos va a costar un poco de trabajo o mucho trabajo o casi nada de trabajo poderlo trascender, poder escalar, poder subir, poder ir más adelante. Entonces, cuando nosotros vamos a pasar por un problema de incitación sexual, va a tener mucho que ver de qué manera en el pasado fui tentado, o todo lo que viví en el pasado, las decisiones que yo tomé en el pasado. Pero aquí surge la primera pregunta y dice, ¿es pecado la tentación sexual? Conforme al escrito, conforme a lo que ustedes tuvieron oportunidad de leer, alguien que nos apoye para poder responder ante esta pregunta. ¿Quién se anima? ¿Es pecado la tentación sexual? Adelante, ¿quién dice yo? Yo. Sí, adelante. Bueno, no es pecado ser tentado, es pecado caer en la tentación. La palabra misma nos dice que podemos ser tentados, pero la cuestión es que caigamos en la tentación, que es allí donde se produce realmente el pecado. El pecado también se produce de un pensamiento que surgió por algo que vi, por algo que escuché, que hablé. Y cuando yo empiezo a darle trascendencia a eso en mi mente y, y le alimento, por decirlo así, y peco cuando actúo, en ese momento es donde realmente nace el pecado. Amén. Gracias, Viviana. Bueno, aquí, no, conforme a lo que nos compartía Viviana, ¿verdad? ¿Es pecado la tentación sexual? La respuesta es no. La tentación no es un pecado. Lo que es pecado es la acción que se lleva a cabo, ¿verdad? Seguido por esa tentación. Pero incitar a alguien a pecar sí lo es. Todos somos tentados en diferentes áreas. El meollo del asunto es que si vamos a ceder ante la tentación o no, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso en esta parte de la lectura, voy a ir para atrás, en esta parte de la lectura que decíamos en Santiago 1:14, cada uno de nosotros vamos a ser seducidos, vamos a ser atraídos, vamos a ser tentados. ¿En dónde? En esa parte, ¿verdad? Que todavía nos ha costado trabajo poder tener una trascendencia en la vida, en el presente, pero que de cierta forma en el pasado pues fui afectado, fui dañado, fui descoyuntado en esa área, y que mientras no tenga una trascendencia en eso que viví, en eso que pasé, va a seguir afectándome en el presente. Entonces, fíjense que vamos a entrar a esta parte de los ejemplos bíblicos de la... Dígame, ¿quién habló por ahí? Eneas, Esteban. Eneas, adelante, Eneas. A ver, déjame. Bendiciones para todos, gusto en saludarlos. No sé si no entendí bien la pregunta o yo ando en otra órbita. La pregunta anterior, la que se acaba de hacer, dice, ¿es pecado la tentación sexual? Así es la pregunta. Así es, ajá. A ver, pero no estaré incompleta porque cuando estoy con mi cónyuge caigo en la tentación y no es pecado. Por eso la respuesta es que no es pecado. O sea, la tentación no, sexual... pero a lo que voy es que aún cayendo en la tentación, si es con tu esposa. Pero bueno, esa parte la vamos a ver, pues es dentro de tu matrimonio. O sea, dentro de la... Ahorita vamos a ver esa parte, vamos a hablar de es que no sé si me estoy explicando yo con mi duda. Sí, no pero...
¿Qué te parece si me das chance unas 2, 3 láminas? Ok, ya. Y ahorita te la respondo, ¿verdad? Aquí, pues obviamente estamos hablando de tentaciones de cierta forma de algunos descoyuntamientos que tuvimos en el pasado y que el día de hoy pueden estarme ocasionando, si no los he trascendido, pueden estarme ocasionando algún problema, ¿verdad? Disculpen aquí estas imágenes muy seductoras, pero quiero poner algunos ejemplos bíblicos, ya que tiene que ver con la incitación sexual. ¿Ustedes recuerdan esa parte cuando Juan el Bautista comienza a decirle a Herodes que no te es lícito que te estés acostando con la mujer de tu hermano, y comienza en público a decirle cosas muy fuertes, de tal forma que Salomé, la hija de Herodías, incita al rey Herodes a través de ese baile, de ese coqueteo, según Mateo 14:16, por lo cual lo incita a tomar una decisión, y la decisión fue que decapitaran a Juan el Bautista, ¿verdad? La seducción, vamos a poner este ejemplo en Génesis capítulo 39, la esposa de Potifar quiso seducir a José. Ustedes conocen la historia, no voy a profundizar aquí. La lujuria, en Jueces capítulo 16, Sansón codició a Dalila. Sansón tenía un propósito muy definido, muy específico por parte de Dios, como lo tenemos cada uno de nosotros, pero a final de cuentas también Dios respeta las decisiones que en su momento nosotros tomamos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena, una vida en abundancia, una vida en bendición, pero también, como en este caso de Sansón, respetó a final de cuentas las decisiones que él tomó. Ahorita vamos a ver algunas comparaciones, pero por otro lado también tenemos el adulterio de David, cuando es seducido a través de ver a Betsabé, de qué manera ella se bañaba, de poder admirar su cuerpo. Entonces es seducido, y a final de cuentas David cae en ese pecado de adulterio. Y de la infidelidad, hablando de la mujer samaritana, cuando estaba con Jesús y comienza a hablarle, ¿verdad?, de que la persona con la que vivía no era su marido. Y entonces ahí es cuando viene un despertar de la conciencia en la mujer samaritana, donde se da cuenta, ¿verdad?, que el hombre que le estaba hablando pues tenía algo no muy común en los demás, en las demás personas. Vamos a ver esta parte de la homosexualidad. En Génesis capítulo 19 dice que Lot fue acosado por homosexuales, y vemos aquí un ejemplo, ¿verdad?, también en la imagen. Si hablamos del incesto, hablamos también en el capítulo 19, que las 2 hijas de Lot lo emborracharon para tener relaciones sexuales con él. Y la violación en 2 de Samuel capítulo 13, donde Amnón viola a su media hermana Tamar, y obviamente también consecuencia, ¿verdad?, de ese pecado de David. Y por último, aquí en esta parte pues hablamos de la prostitución en Oseas capítulo 3, donde dice que Gomer volvió a la prostitución, y de qué manera estos problemas que vemos aquí en la Biblia, que tienen que ver con la sexualidad, que tiene que ver con el descoyuntamiento de la parte sexual del hombre, del ser humano, podríamos entonces reflexionar en esta pregunta. ¿Tengo obligación de conceder favores sexuales a alguien que me ha regalado joyas, que me ha invitado a cenar y al teatro, o que pagan la renta de mi casa? No sé si alguien que tuvo oportunidad de llegar a la lectura a esta parte. No. Adelante. Vamos. Adelante, Sarita. No tiene ninguna obligación porque, número uno, cuando a uno le dan algo, no es esperando nada a cambio. Y número dos, si la persona le pide algo a cambio, quiere decir que está comprando. Básicamente está hablando que quiere prostituirla. No hay un respeto, sino que quiere pues comprar su intimidad. Aleluya. Entonces, ¿no hay obligación? No.
No se debe Ok. hacer. ¿No me escucharon al principio? Sí, te escuchamos, ahí está, gracias. Pues la respuesta es no, ¿verdad? A menos, aquí qué importante la aclaración, ¿verdad? A menos que quiera ser tratada como una prostituta, como un prostituto, una de las características de la prostitución es aceptar un pago por cualquier tipo de actividad sexual. En este caso, no está solicitando un pago, pero la persona que está haciendo favores, atención, hermanitas, hermanitos, al gastar dinero en ustedes, más tarde se les va a pedir que paguen y esos favores pues muchas veces tienden a ser sexuales. Por tanto, esta persona la está prostituyendo a usted y la Biblia dice, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti y sus fornicaciones, ¿verdad? Entonces, referente a la pregunta, pues no hay esa obligación y tener cuidado, ¿verdad? Cuando comience alguna persona a acercarse que sea del sexo opuesto, pues hoy en día también por el lesbianismo y por el homosexualismo también podría darse del mismo sexo, tener cuidado, ¿verdad? En esta parte. Seguimos entonces la relación sexual de una sola carne, aquí para poder responder la pregunta que hacía hace un momento Eneas. La relación sexual de una sola carne está diseñada por Dios para comenzar después del matrimonio instituido por él entre un hombre y una mujer, y dice en Génesis, ¿verdad? Se unirán y serán una sola carne. Entonces, la intimidad sexual y emocional dentro del matrimonio debe ser abierta, honesta, debe haber moralidad entre el esposo y la esposa. Dice en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y Sarita, y su mujer, y no se avergonzaban, ¿verdad? Qué importante esta parte de que no haya como esa vergüenza de repente en la pareja. Los casados no viven con la carga de la culpa o la vergüenza por un embarazo fuera del matrimonio. Quienes están en fornicación, quienes están en adulterio, viven este tipo de experiencias sumamente desagradables y según aquí Génesis 1:28 pues nos habla de esta parte, ¿verdad? Esas experiencias desagradables de repente que viven los jóvenes, de repente algunos matrimonios que tuvieron que casarse porque la persona la mujer salió embarazada. Entonces, pues no es la mejor manera, ¿verdad?, de poder llegar al matrimonio, pero muchas veces hoy en día lo vemos de manera muy frecuente que andan que andan quemándose, que andan tocando donde no deben de tocar y son jóvenes dentro de la iglesia, de repente participan de levitas, de repente participan de predicadores y ahí andan y andan quemándose y hasta que sale la mujer embarazada, toman la decisión de casarse, pero pues bueno, no es la mejor forma de poder decidir, ¿verdad? El llegar al punto de la decisión del casamiento. La relación sexual fue diseñada por Dios para representar la unidad íntima que los cristianos auténticos gozan estando en Cristo. Entonces, la iglesia es su esposa y Cristo es el esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, regresando a la pregunta hace un momento de Eneas, podríamos decir que referente a la pregunta que hacía, no es que caigas a la tentación, pues no eres tentado únicamente, pues probablemente estás siendo excitado por parte de tu esposa, es lo más normal, no avergonzarnos, poder tener la confianza, desvestirnos, desnudarnos, es nuestra pareja, es nuestro cónyuge, es con quien podemos disfrutar, podemos tocar, podemos besar, etcétera, pero no es caer como en esa tentación, ¿verdad? La tentación de lo que nos llamaba hace rato la pregunta que hacíamos hace unas láminas atrás tenía que ver con esa concupiscencia, ¿no? Que de repente nosotros caemos a la tentación. Obviamente no estamos hablando de la esposa, estamos hablando de personas fuera de la relación. No sé, Eneas, si aquí ya puede quedar
puede quedar respondida la pregunta. Bien, gracias. Ok. Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver la integridad para poder entrar a la siguiente pregunta. La integridad versus la inmoralidad sexual. Dice que nadie tuvo mayor oportunidad de ser un ejemplo de integridad como Sansón. Pero su vida, pues, se caracterizó por el egoísmo. Ustedes han de recordar un poco la historia de Sansón. En vez de seguir las instrucciones de Dios, de no comer nada impuro, toma de ello la miel en el cadáver de un león, y en lugar de buscar la justicia por amor al Señor, buscó la venganza por su propia mano. En vez de encontrar una esposa piadosa, buscó entre las mujeres impías. Su deseo impuro por obtener el fruto prohibido, hablando sexualmente, no solo fue una mancha en su carácter en esta área de su vida, sino que fue la manifestación de un carácter corrupto en todas las demás áreas. Entonces dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros. Qué profundo este versículo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando una mente, cuando una conciencia vive bajo este pensamiento corrompido, ahí es donde entonces comenzamos a entrar al relativismo. O sea, si yo pienso que para mí esto no está mal, si yo pienso que para mí esto no es pecado, para mí no lo es. Y entonces ya entramos a eso relativo, pero pues habría que entrar, ¿verdad?, a los principios morales que vienen escritos en la Escritura. Entonces, reacciones ante la tentación sensual. Vamos a ver, José evitó deliberadamente las situaciones de tentación sexual. Génesis 39:10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse a un lado de ella, para estar con ella. Dice, por otro lado, haciendo la comparación con Sansón. Dice que Sansón se colocó deliberadamente en situaciones de tentación sexual. Descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat, a una mujer de las hijas de los filisteos, y dijo, de aquí soy, de aquí me acomodo, ¿verdad? Cayó a la tentación. Por otro lado, dice por aquí también que José no violó los mandatos de Dios, aunque su decisión le costó su libertad. Hasta donde José mantuvo su integridad a tener que hacer un pago injusto, pero ese pago injusto no le evitó que él siguiera manteniendo esa integridad en la vida de él. Entonces, por otro lado, Sansón dice que violó los mandatos de Dios y de una u otra forma buscó satisfacer sus deseos sexuales y no midió las consecuencias que tenía que ver con ello, ¿verdad? Otro ejemplo es que José huyó del sexo ilícito incitado por una mujer manipuladora, esta esposa de Potifar. Y por otro lado, Sansón dice, buscó tener sexo ilícito con una mujer seductora. Si se fijan, estos dos personajes, de qué forma tan importante nos dan un claro ejemplo de lo que está pasando. La vida de José fue preservada porque buscó con humildad la moralidad sexual, y la vida de Sansón fue destruida porque buscó la inmoralidad con arrogancia. Hay un momento en que la vida de la persona que vas a estar tratando como consejero, como consejera, te vas a dar cuenta que la persona trae un descoyuntamiento y que todavía muchas veces no se ha dado cuenta, no es consciente, no sabe que no sabe, y entonces hay que conducir a la persona a ese estado consciente. Veo que alguien levantó la mano, adelante. Alguien por ahí, bueno, yo vi una mano levantada, no sé si fui yo solamente. Ok. Adelante, hermana Leti. Difícil. Perdón, pastor, fue cuando se hizo la pregunta de los regalos. Fue ahí cuando levanté la mano. En esta ocasión no, pastor.
Perdón, no miré la mano levantada. Una disculpa, hermana Leti. Ahí si me apoyas, Vivianita, si tú notas algo, ahí me apoyas para poderle estar dando la participación en su momento a las personas. Vamos a entrar aquí un poquito al diálogo. Tanto José como Sansón fueron libertadores de su pueblo, ¿verdad? Fueron hombres usados por Dios, pero no hubo ninguna imposición por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Por parte de Dios. Únicamente se les dio la oportunidad tanto uno como otro. Uno mantuvo su integridad, otro no la mantuvo. José liberó a Israel y continuó siendo un hombre de extraordinaria integridad toda su vida. Sansón liberó a Israel siendo un prisionero ciego por medio de su muerte. Entonces, aquí la pregunta para poder entrar un poquito al diálogo es, ¿cómo serviría esta ilustración, hablando del punto sexual, para aconsejar a las personas en la integridad personal como en la relación sexual de la pareja? Me voy a salir un poquito para poder entrar al diálogo. A ver, consejeros, venga de ahí. ¿Cómo me sirve este ejemplo bíblico para poder conducir a las personas a una reflexión cuando se está dando una situación de inmoralidad sexual que probablemente no es consciente, que no se está dando cuenta, que lo viene practicando, que de repente esa concupiscencia no le permite ver, no le permite darse cuenta, pero tú como consejero, Dios está usando tu vida para poderle guiar? ¿Quién quiere participar o quiere que les ayude un poquito para decirles quién me ayude? ¿Me permite, pastor? Claro que sí, Leti. Adelante, ahora sí. Gracias, pastor. Bueno, mire, usted conoce mi situación. Yo tengo 11 años, casi 12 separadas. En ese lapso, pues mi esposo ha tenido alrededor de 6, 7 parejas. Y yo agradezco mucho a Dios. Cuando sucedió lo de la separación, yo le pedí mucho a Dios que me diera esa fortaleza y esa sabiduría para no cometer el mismo error que mi esposo, ¿verdad? No a manera de juzgarlo, pero yo le agradezco al Señor esa parte de que me ha dado dominio propio, de que yo no he tenido parejas, como decía la hermanita hace rato, ha habido gente que gracias a Dios pues me ha ofrecido muchas cosas, pero Dios me ha dado esa sabiduría, esa templanza de decir no, porque tengo 3 hijos que vienen detrás de mí pisando mis huellas, pastor. Entonces es bien difícil. Yo incluso lo he hablado con mi esposo, cuando se ha podido, de que cambie esa actitud, porque eso, inclusive aparte de la muerte espiritual, le puede traer incluso enfermedades, pero es bien difícil hablarlo, pastor, sobre todo donde hay una relación personal, porque él piensa que lo hago por molestarlo, por enfadarlo, no sé, pastor, y yo por ese lado sí me siento tranquila de no caer en esas tentaciones, pastor. Y soy humana y pues sí anhelo una persona que me ame, que me respete, que me quiera, pero la mayoría de las personas que se acercan a uno cuando es una mujer sola, pues es con connotación sexual, pastor, y no quiero caer en ese juego sucio, ¿verdad, pastor? Y pues yo le pido mucho a Dios que me dé sabiduría con respecto a eso. Gracias, Sí, pastor. sí, Leti, gracias. Y bueno, es porque Dios nos creó de esta forma, que tenemos esa necesidad de manera sexual. Una persona que tiene satisfacción sexual es una persona que se enferma menos y es una persona que puede mejorar mucho su relación de pareja en el matrimonio. Veo por aquí que levantó la mano Paxeli. Adelante, Pax. Amén, hermano. Buenas noches a todos. Sí, respecto a
No, no sé si sea solo yo o no se entiende lo que dices, Paxe. Te va a estar fallando tu internet, o a ver, ayúdenme si alguien están escuchando bien a Paxe. Sí, pues. Se escucha bien. Ok, entonces soy yo. Adelante, adelante. Gracias. Sí, le decía que hace como unos 3 meses yo miraba a un joven de la iglesia, o sea, ya está casado él. Conozco muy bien a su esposa y a él, y yo lo miraba medio raro. Y hablando de lo que se mira en internet, en todo esto, yo lo miraba raro. A través del internet, fíjese, por publicaciones que de repente él hacía que aparentemente no tenían nada mal, o sea, aparentemente, pero yo sentía algo, yo digo, este muchacho algo trae este muchacho. Y lo abordé, hermano, lo abordé y le dije, ¿qué traes? Así, hermano, le dije, ¿qué traes? ¿Por qué me pregunta eso? Le dije, ¿tú traes algo? Le digo, ¿tú traes algo? Le digo, y andas jugando con fuego. No, ¿por qué me dice eso? No sé por qué me lo dice. Le dije, mira, más vale que no mientas, le digo. Más vale que no mientas. Y hermano, créamelo, se lo digo para la gloria de Dios, él abrió su corazón. Y él dijo, fíjese, hablando de la tentación, él dijo que lo que había pasado es que se había encontrado una amiga que había estado con él en la secundaria, que se nada más. Y él es una persona joven, pues, y su esposa son jóvenes, los dos matrimonio joven, que se había encontrado a una amiga que había tenido en la secundaria y que sintió algo, y que la muchacha también, y que empezaron a platicar, y que, pero pues que, ay, Dios mío, y que él no veía nada malo, no, o sea, que no había nada de malo, porque él sentía que a lo mejor como se habían querido mucho en el noviazgo, pues que a lo mejor nada más era un cariño, una atracción. Le dije, mira, para empezar, eso no es posible que exista. Yo estoy de acuerdo en, pues, qué sé yo, una amistad, ¿verdad? Que queda a través de los años, no sé. Pero eso que tú me estás contando, le digo, eso ya es una tentación en la cual tú vas a caer tarde que temprano. Y me dijo, no, pues nada más nos hemos visto 2, 3 veces platicando, pero sí, yo sé que ella está sintiendo lo mismo que yo. Ay, o sea, hermano, ¿a dónde vamos a parar? Y le dije yo, mira, le dije, si tú no haces caso del consejo, le dije, es más, le digo, vamos a vernos y vamos a platicar. Y fuimos primero, la primera entrevista que tuve fue con él, con su esposa, con el pretexto de que íbamos a ir a comer. Y yo traté de hablar con ellos, obviamente jamás abordé ese tema, solamente quise platicar con ellos cómo estaban como matrimonio. Y aparentemente, entre comillas, todo tranquilo, todo bien. Sí dejaron que ver los dos como que situaciones con las que estaban lidiando de carácter y cuestiones así, a lo cual yo miré no muy graves, ¿verdad? Pero de alguna manera tolerables todavía. Pero luego ya después él se acercó y me dijo que qué hacía, porque ya era algo con lo que no podía. ¿Sí me explico? Que ya no podía con esa situación, y que él ya se sentía desesperado porque ya no estaba a gusto si no sabía algo de esta muchacha. Le dije, te lo dije, le dije, mira, todo empezó por la mente, le digo, porque tú le diste cavidad a eso. Y más vale, le digo, mira, yo te lo digo en buen plan, no te estoy juzgando, no te estoy mandando al infierno, simplemente hay que ponernos a cuentas con Dios, qué es lo que está pasando, qué es lo que está provocando esto principalmente en ti, o si tiene que ver algo con la relación que tienes con tu esposa, hay que abordar esa situación. No, con mi esposa está todo tranquilo, no hay nada, bueno, a grandes rasgos, hermano, para no alargarme tanto, le dije yo, mira, acércate a Dios, le dije, vámonos poniendo cuentas con Dios, le dije, todos los días, todos de alguna manera u otra pecamos, le dije, pero en esta cuestión particular contigo, le digo, ponte cuentas con Dios, le dije, ponte cuentas con Dios, le dije, platica con tu esposa, si hay situaciones que arreglar. Total, hermano, que él dijo, no, pues que sí, que me agradecía mucho y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Pero, ¿qué cree, hermano? Que de repente se dio la situación que esta mujer también estaba casada, siendo los dos cristianos, fíjese, siendo los dos cristianos. Entonces, el esposo de la persona se enteró, y que el papá del esposo de la persona fue y lo amenazó y no sé qué, me habló bien espantado, y que su esposa se iba a enterar y que no sé qué. Le dije, mira, cuando no se entiende el consejo y no se busca la presencia de Dios para buscar un genuino arrepentimiento, le dije, ahorita nada más lo que está pasando es una secuela, una consecuencia, le digo, de lo que no quisiste comprender.
busca a Dios una vez más, te voy a pedir, le digo, te voy a invitar a que busques a Dios una vez más. Le dije, que Dios en su misericordia, le dije, tome ese asunto en sus manos. Le dije, antes de que suceda una desgracia, no solamente en tu matrimonio, sino en el matrimonio de ella también. Y hermano, le digo, pues hasta ahí supe que quedó la cosa, hermano, hasta ahí. Pero todo empezó ¿con qué? Con un pensamiento, hermano, con un pensamiento. Se alimentó, como dice Santiago, se alimentó ese pensamiento y finalmente, ¿qué es lo que produciría? Pues la muerte, y en todos los aspectos, no nada más espiritual, ¿verdad? Amén, hermano, es mi aportación. Sí, sí, Paxeli, gracias. Pero ¿se dan cuenta cómo fue de la misma concupiscencia? O sea, de qué manera también fue al pasado, tomó de aquello, revivió el recuerdo y a final de cuentas en el presente le dio vida, ¿verdad? ¿Es correcto? Muy bien. Así es. Gracias, ¿Cuál era la Paxeli. pregunta, Arturo? A ver, ¿de qué manera podemos relacionar esto? ¿Cómo, aquí está en la pantalla, ¿cómo serviría esta ilustración para aconsejar a las personas en la integridad, primeramente personal y también en lo que tiene que ver con la relación sexual? O sea, ¿de qué forma? Pero yo estaba pensando, si me pudieras contestar esta pregunta, Eneas, que casi va muy relacionada. Dice, te llega una persona a pedirte ayuda y te dice este varón, mi ex esposa tuvo una aventura con otro hombre. Yo sabía antes de casarme con ella que era promiscua, pero ¿por qué no respetó nuestro matrimonio? ¿Qué le dirías a esta persona? Porque a final de cuentas estamos hablando de integridad y a final de cuentas estamos hablando de este descoyuntamiento sexual. Lo que pasa es que yo veo que hay elementos como para decir, ya lo sabías. Ya sabías que, sí, para decir tarde, ya sabías que tarde o temprano podía suceder, porque ahí dice pues que era promiscua. Y hay elementos como para decir, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de recuperar esa confianza en ustedes como pareja, que se vuelvan a respetar. O sea, para los dos lados veo que se le puede dar cabida a este asunto. Entonces, desde el punto de vista cristiano, como consejero en la palabra del Señor, pues tendría que decir, ¿sabes qué? De alguna manera, pues tú puedes superar esto, porque en cierta manera ya lo sabías, darle otro voto de confianza a tu pareja, traten de formar esas nuevas ilusiones, empiecen de nuevo, luchen por esto, aférrense a aquello y sigan adelante. Yo creo que más o menos eso es lo que podría decirle, pero que sí se llevara claro que él ya sabía comer ella. Mire, se lo digo porque aquí pasó un caso en mi iglesia, algo parecido a eso. Al grado Mamá, que la pareja... no nos digas en qué iglesia. No, al grado que la pareja se divorció y cuando el varón fue a hablar con el pastor dijo, tú ya sabías comer ella. Eso fue el consejo que le dieron a ese varón. Tú ya sabías comer ella, o sea, ahora no vengas a quejarte de algo que tú ya sabías. Entonces, yo digo que hay más tarea para dar por lados, pero desde el punto de vista de la integridad como hijo de Dios, de respetar el matrimonio, respetar la palabra del Señor, pues está de ánimo. Sí, Eneas, gracias por la aportación. Veo por ahí que levantó la mano Patti. Adelante, Patti, si tiene que ver con la pregunta o algún comentario, adelante. Sí, pastor, estaba viendo la pregunta y pues yo considero que debemos de ir un poquito más a profundidad, ¿verdad? Podemos verlo así como por encimita y decir, oh, pues él ya sabía, ¿verdad? De qué estaba padeciendo su esposa, pero ¿por qué no vamos al punto en el por qué su esposa está padeciendo de esto, ¿verdad? Porque
a través de esto es que vamos a encontrar la sanidad de esta pareja o de por lo menos de la persona. Yo creo que el Señor me permitió pasar por un momento muy, no parecido a esto, pero sí teniendo que ver con esto, ¿no? Y el Señor lo permitió y en el momento no entendí hasta que el Señor trajo sanidad. Y fue en el momento en el que, pues, comienzo a descubrir, ¿verdad, pastor? El Espíritu Santo a través de mi consejero habló a mi corazón y tocó un momento de mi infancia en el que, pues, yo había sido abusada y eso provocaba esa promiscuidad, ¿verdad? Entonces, creo que antes de juzgar a una persona por lo que está haciendo o la forma de vida que está llevando, tendríamos que ir más allá a buscar el por qué esa persona está pasando por eso. Sí, Pati, gracias, Pati, por la aportación. Hablando de la respuesta, les recuerdo, bueno, la pregunta, ahorita Pati profundizó un poco más, ¿verdad?, en esta parte, pero bueno, la pregunta específicamente es del hombre, ¿verdad?, que tiene el conocimiento de esta esposa que tuvo esta situación, y la respuesta que nos da por aquí el libro. La pregunta más importante: si usted entraría a la jaula de un león cuyo letrero advirtiera, cuidado, este animal come carne humana. Usted entra a una relación con una mujer promiscua haciendo caso omiso de las señales de advertencia. Ahora ella se lo está comiendo vivo, emocionalmente hablando. Decida perdonar a su ex esposa. Ore para que usted tenga sabiduría para discernir el carácter de una persona antes de comenzar una relación con ella. Y tiene mucho que ver con la respuesta que daba hace un momento Eneas. Y ahorita, Pati, el comentario que nos hacía, pues tiene más que ver, ¿verdad?, con el trabajo de la mujer, de esta mujer promiscua. Entonces dice en Proverbios 14:8, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Veo que hubo otra mano por ahí levantada, creo que fue María. Adelante, María. Bendiciones a todos, bendiciones, pastor. Así de la pregunta que hicieron, mire que a nosotros nos pasó algo así. Nos pasó también algo así con una paciente también que estaba pidiendo, pero en vez de ser con la esposa, fue con el esposo. Entonces nos pasó algo así tremendo también, que estaba pidiendo la esposa ayuda, pero antes de casarse, lamentablemente pasó algo. A ella, el esposo, antes de casarse, pues vienen de otra cultura muy diferente, ¿verdad? Entonces, él sí le dijo a ella que él le batallaba con la pornografía y la masturbación. Entonces, él se lo dijo a ella. Entonces ella ya sabe del Señor y todo, pero sabemos que no solamente es saber de la palabra, ¿verdad? Hay personas que nunca han estado involucradas con ciertas cosas que les hayan pasado. Entonces hay muchas personas que, aunque estés en la palabra, pues imagínate, te toca a alguien que imagínate, tiene una depravación, una desviación depravada o algo, y imagínate como alguien, imagínate que le guste, que te diga de repente, oh, me gustaría calar la necrofilia. Pues se va a sacar cacho de onda la persona, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Y luego, ¿te quieres casar conmigo? O, ¿sabes qué? Me atrae la mera verdad, la pedofilia. Entonces son cosas muy tremendas donde la persona piensa, oh, que me voy a, no, sí, ahorita traemos al pastor y oramos y no. Lamentablemente lo que pasó aquí es que ella pensó que solamente el ir con los pastores y orar ya se solucionaba todo. Entonces, él abrió su corazón. Entonces, nosotros estábamos tratando con él, pero ella lo lastimó porque ella usó su debilidad de él
para decirle, ay, yo no sé por qué me casé contigo con alguien que mira pornografía y le gusta, pues le dijo un puño de cosas muy, muy tremendas que él, pues, lo lastimó demasiado. Entonces él dijo, tú eres una mujer falsa, no eres cristiana. Tú eres bien dura, no, no es cierto, tú eres como los que habla que persiguen a Jesús, los fariseos, pues. Entonces cuando nosotros ahorita le estamos dando terapia a los dos, ella ahorita está en la realización de que se dio cuenta que no solamente usó la palabra incorrectamente mal. Entonces, arriba de eso, ella no puso atención en los señaleros, como lo que está diciendo aquí de la jaula, la verdad, no puso atención. Entonces ella pensó que ella, porque nació en un hogar cristiano, iba a ser más que suficiente. Entonces ahorita ellos están en esa transición donde no están juntos, pero él todavía tiene mucho odio en contra de ella porque ella en una parte no pueden intercambiar palabra porque él todavía trae mucho lo del pasado y ella dice es que no le ha servido estos años que hemos estado separados. Entonces yo a ella le dimos la recomendación que también siga orando y que le siga revelando el Espíritu Santo también, ¿verdad? A todas las palabras que ella le haya dicho, ya sea cuando estuviera en su regla o lo que sea, porque le digo, somos muy buenos, que si alguien nos abre el corazón, quizás tú en una área no estabas tú tampoco sana, tú también en una área quizás se da persuadías el que estabas bien sana, pero te gustaba señalar a la gente a pedradas, ¿verdad? Entonces en esa área ella también pues se está encontrando y también él, pero ha sido un proceso donde él está mirando que no es solamente de que aceptan a Jesús, es mucho más de lo que acaba de decir, de que todavía no está él ahí, que todavía no sabe lo que va a saber más adelante de lo que nosotros ya sabemos. Entonces, y usted sabe muy bien de lo que le digo. Entonces, en esa área, yo le doy gracias al Señor porque en esa área es también saber escuchar y le doy gracias al Señor porque en esta área estamos ayudando también a que pues también si está alguien edad, ahí no es tanto a cambiar a la persona, pero orarle al Espíritu Santo y usar las palabras cuidadosas y también a ir con personas que estén capacitadas en realidad, porque imagínense como, por ejemplo, como esta familia, nosotros lo que hacemos es que les hablamos del Señor y les hablamos de lo que se están perdiendo, que son sus hijos. Entonces, a él esa parte es donde lo quiere tomar el impulso de cambiar, ¿verdad? Y como que hace a un lado la ofensa de ella, pero por los hijos como que lo traes otra vez a la realización de que, ¿verdad? De la invitación. Entonces, es un impulso, un motivo a que él en esa área, pero todavía no se encuentra, porque él en esas áreas, él dice que a ella también lo dañó mucho con sus palabras. Entonces, ahorita ella en unas áreas ya avanzó, solamente es en las áreas de que ahora tiene que lidiar en perdonar. Entonces, ahora nos encontramos de que ella dice que no, ahora ella no es tanto de que él, pero ahora él quiere un perdón de ella y ahora ella es la que dice, pero es que fue la verdad. Entonces ahora ellas esperemos en el Señor que llegue a la realización que también tiene que dejar también de apedrear porque nadie es mejor que nadie y pues esperemos que el Señor obre, ¿verdad? Que se metieron los dos en dos diferentes jaulas, pero con la ayuda del Señor, pues van a poder ayudar a poder vivir uno con el otro, ¿verdad? En el proceso, a cómo poder soportarse uno al otro en el matrimonio. Esto es lo que yo quería aportar, pastor. Sí, sí, María, gracias. Dice la palabra de Dios en Amós 3:3, ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Yo creo que esta parte de la pregunta que ahorita veíamos, bueno, de la respuesta,
que veíamos, pues si desde un principio tú sabes, tienes conocimiento dónde te estás metiendo, o sea, el día de mañana, pues hay que sacar adelante el problema por el cual te toque estar enfrentando, ya que no fuimos muchas veces al matrimonio con el desconocimiento, teníamos el conocimiento y pues ahora solamente es de enfrentar, ¿verdad? Quiero rápidamente ahorita ver las razones para ceder y ahorita para dar otra participación. ¿Cuáles son las verdaderas razones para ceder? Muchas personas son vulnerables a la presión sexual, porque nunca pasaron por las etapas del desarrollo de la niñez de manera saludable. Les faltó algo o les faltó alguien. Pero no todo está perdido. Dios puede usar nuestro dolor del pasado para abrir nuestros corazones a la verdad y poder sanar nuestra vida. Dice en Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando hablamos de la falta de la autoestima, que voy a estar tratando esta parte que tiene que ver con las razones para ceder, otra parte puede ser la falta de la autoestima en vez de buscar a Dios para confiar su valor real. Por lo regular la gente busca a otra persona para tener este sentido de valor personal y pasa mucho, veía algunas participaciones en el chat, el hombre es más visual, la mujer es más sentimental. ¿Cómo se abre el corazón del hombre? A través de la relación sexual. ¿Cómo se abre el corazón de la mujer? A través de la atención, de las caricias. Entonces, la mujer con tal de recibir atención da sexo. El hombre con tal de recibir la relación sexual da caricias, da atención, pero a final de cuentas se centra en lo que tiene que ver con la relación sexual. ¿Quién va a ceder? ¿Quién va a ceder de los dos? El hombre a través de las caricias, de los detalles, de la atención, o la mujer a través de buscarlo en la intimidad, etcétera. Bueno, esto ahí se los dejo, ¿verdad? Como una pregunta al aire. Todo mundo quiere sentirse valioso, pero para obtener un significado real y un propósito para nuestra vida, debemos reconocer que Dios es quien ha establecido cuánto es el valor que nosotros tenemos delante de las personas que quieren reafirmar su autoestima, asumen que por medio del sexo van a poder solucionar sus problemas y pues desafortunadamente no es así. El sexo fuera del matrimonio provoca que la autoestima se vaya a pique y le hagan pensar que se sentiría mejor consigo misma teniendo relaciones sexuales. Sin embargo, en vez de considerar que el sexo establece un valor personal, confíe que la Biblia dice acerca de este gran valor dado por Dios. Por eso Él ha planeado un futuro muy positivo para usted. Nos vamos a enfrentar con situaciones una vez que comencemos a atender más estos problemas sexuales. Nos vamos a ir dando cuenta que muchas veces la mujer falló porque le quiso dar una lección a él. O sea, no lo hizo porque le gustara a la persona, lo hizo porque le quiso dar una lección a él. Ya estaba harta de las infidelidades, ya estaba harta de todo eso, entonces le quiso dar una lección, le quiso pagar con la misma moneda. A final de cuentas, cae a esa desintegridad sexual y ya después, unos meses más adelante, no puede con toda esta carga y cae, llega a tocar las puertas para pedirte ayuda. Entonces, ¿qué respuesta le vamos a poder dar a estas personas, verdad? Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin lo que esperáis. Por otra parte, vemos la falta de autocontrol, no los voy a alcanzar a ver todos. Vemos la falta del respeto a sí mismo, vemos la falta de la cercanía emocional también, vemos la falta de comunicación, la falta de límites también y la falta de discernimiento. Y me quiero detener aquí en esta parte para cerrar ahorita la pantalla. Ante las situaciones que nosotros vamos a estar atendiendo como consejeros familiares, va a haber un sinfín de motivos por los cuales las personas te busquen para pedirte ayuda.
Y muchas veces vas a tardar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, a veces 10 semanas, en que la persona por fin, o el matrimonio por fin, pueda abrir su corazón, pueda tener la confianza para poder hablar el problema principal por el cual buscaron la ayuda. Y muchas veces este problema principal es por cuestión de que hay un problema en la relación sexual, en la intimidad. Entonces, vamos a enfrentar problemas de identidad con, de repente, que esposos que están teniendo una relación con otro hombre, pero mantienen su relación en el matrimonio, mujeres que están teniendo otra relación con otra mujer, pero mantienen la relación en el matrimonio. Vamos a lidiar de repente, a acompañar personas que han sido violadas, personas que están sufriendo por la masturbación, por la pornografía, por la depravación, y que están tocando un instrumento en la iglesia y que están predicando en el altar y que están siendo los intercesores y que están siendo los organizadores de eventos. No, si pudiéramos nosotros ver qué es lo que está pasando en el pensamiento de las personas que sirven en el liderazgo, en las congregaciones, la verdad que nos fuéramos para atrás de ver y darnos cuenta de todo lo que el líder de cierta manera sufre, pasa, y que muchas veces se calla porque es el líder. Muchas veces todo eso lo hace de manera intrínseca, se lo lleva adentro, no lo quiere compartir con nadie, no lo quiere hablar con nadie, porque él es el pastor, porque él es el líder, porque él es el ministro, porque él es el copastor, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinfín de situaciones de estas. Entonces, cuando una persona logra abrir su corazón para poder tenerte la confianza y hablar de esta parte tan importante en la vida del ser humano, yo te recomiendo, mantén tu ética profesional como consejero. Hay muchas veces que te van a hablar de situaciones tan depravadas que a veces no tienes por qué estarlas contando a tu esposo, aún siendo muchas veces pastores, porque son cosas de repente muy, a menos que, bueno, la charla se esté dando en pareja, pues qué bueno, ahí ya se enteran los dos, ¿verdad? Pero o sea, cuando son cosas de estas tan fuertes y que únicamente le tocó a ella escuchar o le tocó a él escuchar, o sea, no le des vida a toda esta basura en su momento, porque pues esto, en lugar de mejorar o solucionar el problema, pues va a terminar empeorándolo. Vi hace rato que levantó la mano Luis. Adelante, Luis, ¿quisieras dar alguna aportación o tienes alguna pregunta? Adelante, Luis. Buenas noches, saludos ahí a Pastor Alberto Alfaro, por ahí está presente con Muñe. Fíjate que estaba reflexionando de toda esta parte de que estaban dando sobre este tema tan importante, y estaba pensando, por ejemplo, en las personas que han pasado por las situaciones de divorcio, por las situaciones de este tipo de fracasos por infidelidad y todo esto. En el caso cuando tienen hijos, todos estos modelos que se van copiando de los hijos y se siguen repitiendo el mismo modelo, y lo llegan a tomar tan normal que lo siguen repitiendo y lo ven normal. Por ejemplo, en el caso de la gente que se dedica a la prostitución, cuando llegan a tener hijos, pues lo ven como algo normal, y si no hay trabajo, pues buscan este tipo de empleos. Y lo ven tan normal que de repente, en lo personal, me pasó una experiencia en la universidad de una muchacha que me decía que se dedicaba a ser prostituta, que llegaba porque iba por un muchacho que le gustaba ahí de la universidad. Me acuerdo que esa ocasión yo le abrí la puerta del restaurante escolar, y se quedó así como, ¿qué pasó? Dice, sí, pásale. Dice, es que nunca nadie me había abierto la puerta. Y lo recuerdo en ese sentido, que cuando ven el trato que les estás dando, no de objeto, como ella se sentía, cambia su paradigma. Ahorita que mencionaba sobre la cuestión en el caso de José y Sansón. Sansón, ¿sí, verdad? Sí. Como la situación de traer tu integridad dentro del matrimonio te puede hacer
vas a padecer a lo mejor algunas situaciones de problemas, pero no llega a la situación de hacer un caos. Cuando hay una situación en el caso de Sansón, o luego por el caso de David, con la cuestión de cuando hubo la infidelidad, que por ahí vio Se me había cortado por aquí la señal. José, adelante, me gustaría escuchar tu aportación. Adelante, José. Y no es José el soñador, es José el de Renton, Washington. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Fíjese que no sé qué aportación quiere que yo dé porque hay muchas aportaciones aquí. No, pues donde tú te sientas más fuerte, adelante. Fíjese que lo que estaban hablando ahorita, las parejas, yo estaba sobre que muchos por mi esposa antes, bueno, usted en la casa, y hay muchas parejas que ahorita se están siendo, ¿sí me escuchan? Sí, sí escuchamos, sí escuchamos. Sí escuchan, fíjense, hay muchas parejas que ahorita están haciendo muchos, en los matrimonios, más que todos en las iglesias, están haciendo mucho, hay mucho machismo, más que todo en las parejas, por lo mismo que está habiendo mucho divorcio, más que todos en las iglesias. Hemos estado ahorita platicando con una pareja y son líderes y tienen muchos problemas sobre eso, porque yo le dije a él bueno, mi consejo que yo le di, puedes estar siendo tú el que está actuando mal, estás actuando mal y tu esposa también 50%, 50-50. Tal vez tu esposa no te atiende bien en tu comida, tal vez tu esposa no te atiende bien en la cama, tal vez tu esposa no te atiende bien en el sexo, todo eso. Hay lugares que tú tienes que sentarte con tu esposa, no solo es de hablar y llegar a la casa. Hey, esposa, ¿qué hiciste de comer? Dame de comer, te sentas como un rey. No, es algo que nosotros tenemos que practicar como cristianos que somos, tenemos que empezar en nuestro hogar. Y yo he sido muy, ¿cómo se llama? He sido muy con mis amistades que tenía antes porque ya las quité. Mis amistades que tenía antes decían que yo era muy mandilón. En parte que era muy mandilón, que de que llegué a los pies de Cristo soy diferente persona. En mi hogar, primeramente, tengo que ser diferente persona porque tengo que ganarme a mi esposa en lavar los trastes, hacer comida, todo eso. Yo no sé si los que están aquí se van a volver enemigos míos, pero es ok. No los conozco así cercanamente, los conozco solo por Zoom. Pero es algo muy importante que nosotros pongamos eso, no solo en el que tengamos a nuestra esposa solo por sexo, solo porque es nuestra esposa, nosotros la vamos a tener solo por que está en la casa y nos tiene que atender. A nosotros nos dio una esposa, una ayuda idónea. ¿Qué quiere decir con esa ayuda idónea? Que no va a ser una mesera, no va a ser esto, no va a ser lo otro. Ahí es cuando la mujer se frustra, cuando la mujer busca hablar con otras personas que no tiene que hablar y el hombre también se frustra. Esa es mi aportación un poquito, porque a mí me ha pasado mucho en ahorita. Yo les puedo decir que tengo un matrimonio que yo pienso que voy a vivir los años de Matusalén con mi esposa. Se me pueden presentar muchas mujeres que yo puedo decir no,
no cambio a mi esposa por ella, no cambio. Es una integridad, una fidelidad, porque el amor que nosotros estamos procreando, y yo siento que vamos a procrear más amor todavía. Primeramente, poner a Dios en nuestra mesa. Eso es primordial, poner a Dios en primer lugar en nuestro hogar, y todo eso fluye. Dios le bendiga, pastor. Gracias, José. Y fíjense que esa parte bien importante, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros no hemos sido tentados a poder caer estas garras de la infidelidad, y nos mantenemos fieles y nos mantenemos resguardando nuestro matrimonio, pues ahí podríamos decir, ¿verdad? Victoriosamente somos fieles porque tuve la tentación, lo pude hacer, fui incitado a esto, pero más sin embargo no lo hice, me mantuve y seguimos adelante. Dios te bendiga, José. Nos gustaría escuchar a la pastora Faustina y ya por último para que la pastora Luz nos ayudara para terminar. Adelante, pastora Faustina. Amén, amén, gracias, bendiciones para todos. Buenas noches. Amén. Sí, mire, algo de lo que yo hice de mis notas que me quedó más como, es clave, por ejemplo, la cita de Santiago 1:14, cuando dice que somos tentados de nuestras propias concupiscencias. O sea, no es que Dios nos tienta, sino es nuestra concupiscencia la que nos atrae, nos lleva. Entonces, algo que yo pienso que es clave es eso, el pensamiento. Cómo le damos hilo al pensamiento, cómo lo alimentamos, lo dejamos, porque pues todos somos jóvenes, como están comentando, todos fuimos jóvenes y sabemos que nadie hemos estado exentos y aún ya en edad adulta, como también decía nuestra hermana Leti, ella sola, siempre van a estar ahí las tentaciones. ¿Por qué? Porque son parte de la humanidad y aparte son también ataques del enemigo. Pero algo clave, como también lo estuvimos leyendo en el material, es permanecer conectados con Dios. Hace un mes más o menos yo platicaba con un joven de la iglesia que estaba batallando con situaciones de ese tipo y le decía, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y me dijo, yo sé que es solo que yo me alejo de Dios, porque es evidente que yo tengo un problema, dijo, pero cuando yo estoy bien espiritualmente conectado con Dios, ocupado, yo lo venzo, o sea, está bien, tengo fuerza, dijo, pero nomás me empiezo a descuidar, empiezo a irme por ahí, que no voy a la iglesia porque me enredo en cosas y me ocupo de otras cosas, diversiones y todo, yo vuelvo a caer en la debilidad y ya no puedo yo con esto. Entonces, es una de las respuestas también, ¿verdad?, que podemos dar a la gente y como decía nuestra hermana Leti, sabemos que no todas las personas tienen el mismo pasado, no todas las personas tienen la misma fuerza, el mismo carácter, pero sí pienso que son clave, vivir una vida dependiendo de Dios, porque si ya no conocemos como humanos que no podemos solos, reconocer que necesitamos depender de Dios y que necesitamos también tener control sobre nuestros pensamientos. Decir, esto se me está ofreciendo y es algo bueno o es algo que me agrada, que me gusta, pero ahí entra pues ya el valor, la moral, el respeto, la fidelidad. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi juventud, yo decía, yo tuve oportunidades como las han tenido todo ser humano, y yo decía, no era cristiana, pero yo decía, yo no voy a deshonrar a mis padres, yo no voy a defraudar la confianza que me dan mis padres, yo tengo muchas sobrinas niñas, y yo quiero ser un buen ejemplo para las niñas, y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, razonar, depender de Dios, para mi punto de vista, son clave para poder vencer estas tentaciones. Sí, pastora, gracias. Y nuevamente, ¿verdad? Pues volvemos al punto que ese punto de Santiago, ese mismo pasado, ¿verdad? Esa misma concupiscencia, pues la que nos afecta en el presente si no la trascendemos, si no nos guían, si no nos aconsejan, si no nos disipulan, precisamente en esa área de lo sexual, pues difícilmente nosotros vamos a poder salir adelante en el presente. Pastora Luz, ayúdenos a poder terminar con su participación en la clase. Adelante. Abra su micrófono, por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahí está. Bien, fíjese que andamos fuera de nuestra ciudad y mi esposo está trabajando en un congreso, por eso
Aquí estoy con su teléfono porque no tengo computador y demás. Pero aquí estamos. Muy apenas llegué a la clase. Pero bueno, gracias a Dios. Bueno, miren, yo con respecto al tema de la sexualidad en el matrimonio, yo pudiera aportar que así como Dios nos hizo individuales a cada uno de nosotros, cuando nosotros llegamos al matrimonio, pues somos dos en una sola carne, ¿verdad? Entonces, cada pareja va a tener su forma de relacionarse, su intimidad. No podemos pensar que, pues, mi mejor amiga tiene todos los días sexo y yo tengo cada tercer día y la otro matrimonio tiene cada semana. Varía de acuerdo a la edad, de acuerdo a la situación física que tengamos, varía de acuerdo a hasta el carácter que tengamos, ¿verdad? Aquí lo importante es que haya una comunicación entre la pareja para poder llegar a ese acuerdo, a estar satisfechos los dos en cuanto a la sexualidad de un matrimonio normal, ¿verdad? Pero llegan con nosotros personas que traen problemas matrimoniales y que, como usted dice, que la mayoría, a final de cuentas, viene a ser lo sexual. Siempre he dicho a mi esposo que hay 3 cosas o 4, pero bueno, vamos a ver las 3, que es la sexualidad en un matrimonio, la sexualidad, las finanzas y la comunicación. Pero bueno, también está la espiritual, ¿verdad? Que esa tiene mucho que ver, pero en un matrimonio que no conoce de Dios, pueden ser esas 3 cosas. Y si una funciona mal, pero 2 bien, pues el matrimonio ahí la llevamos, ¿verdad? Pero si las 3 no funcionan, pues es cuando se rompe todo. Y puede ser sexualidad y comunicaciones también, no importa lo financiero. Ajá. Si está lo financiero y la sexualidad bien, pues no importa la comunicación. Y si está la comunicación y lo financiero bien y lo sexual no, pues ahí como que nos la vamos llevando. Pero cuando fallan las 3, entonces es cuando se hace el problema. Tiene que ver mucho la forma de cómo pensamos, y usted nos lo ha dicho en clases anteriores, que dependiendo de nuestra, ¿cómo se dice? La primera, lo que nosotros vimos como sexualidad de niños, como tuvimos esa concepción de la sexualidad, claro que en el matrimonio se va a reflejar, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando llega una pareja, la escuchamos, como usted dice, muchas veces llegan por un problema X, pero en el trato vamos a ver lo que está en el trasfondo, ¿verdad? Lo que realmente es el problema. Vamos a suponer que es lo sexual, entonces nosotros tenemos que tratar a la par la sanidad interior de las personas, y dentro de esa sanidad, pues obviamente la autoestima, para poder darle el valor que ella tiene, pero no con mis conceptos, sino con los conceptos que vienen en la Biblia, que es la persona, cuánto vale, para que ella tome esa identidad correcta. Por otro lado, hacerles ver lo que el enemigo quiere hacer en su matrimonio: robar, matar y destruir. Así es. Que el enemigo ha puesto una semilla desde niño o niña, y cuando están ahorita en esta situación, es el fruto de esa semilla. A lo mejor pasaron 20 años, a lo mejor pasaron 30 años, no sé, y ahí está dando fruto. Lo otro es hacerles ver, como usted lo decía también, qué dice la Biblia, del pecado. ¿Cuál es el pecado que cometemos, verdad? La concupiscencia, lo que uno trae, lo que uno hace.
en lo que uno está pensando y que no es lo que, como ustedes también comentaban ahorita, todos, llega la tentación, pero no es que llegue, es lo que la consecuencia o lo que sigue de ese pensamiento, ¿verdad? O de esa tentación. Entonces yo pienso que alguien que está con problemas de matrimonio referente a la sexualidad, les tenemos que hacer ver que ellos están en pecado, que si están viendo pornografía. Y yo comentaba con respecto a la pregunta de Eneas, que decía que si esa tentación se consumía con la esposa, que si no había problema. Y en eso que él estaba diciendo, y se quedó así la plática, pues yo pensé, bueno, a lo mejor él está hablando, por ejemplo, a alguien que de soltero le gustaba la pornografía y se casa e invita a la esposa a ver pornografía, y a lo mejor los dos son muy felices viendo pornografía, ¿verdad? Bueno, pues puede ser, y están de acuerdo. A lo mejor la esposa no veía antes pornografía y ahora sí ve, y pues son felices, pero entonces ahí, pues están, obviamente, la pornografía no es buena para el matrimonio, están abriendo puertas, y entonces llega un momento en que van a tener problema. ¿Por qué? Porque el enemigo está aprovechando esa puerta que abrieron. ¿Y cuál es el problema? Que a lo mejor la mujer ya no va a tener satisfacción, o el hombre no va a tener satisfacción, y entonces van a ir a querer a experimentar cosas diferentes. Y ahí es donde se va a romper ese acuerdo, entre comillas, que tenían. Entonces, sí necesitamos ver lo que dice la Biblia y aconsejarlos sobre, miren, esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sobre todo en relación al pecado de la sexualidad. Y bueno, pues a la par ir sanando, teniendo una sanidad interior individual y luego como pareja. Bendiciones, gracias por darme la palabra. Bye. Sí, Pastora Luz, gracias. Quiero cerrar de esta forma diciéndoles, los parámetros que de repente vamos a tener nosotros como consejeros familiares para medir si es pecado, si no es pecado, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces para lo que para ti es pecado, para mí no es pecado. Muchas veces para lo que él es pecado, para nosotros no es pecado. Pero a final de cuentas, a lo que nos lleva como consejeros familiares cristianos es poder conducir a las personas a una moral del reino, a principios, hábitos y valores del reino, principios, hábitos que no pasan de moda, que son los mismos ayer, son los mismos el día de hoy, que van a ser los mismos para el día de mañana. Pero de repente en lo que fallamos nosotros tiene que ver con la interpretación de esos principios, hábitos y valores. Entonces de repente queremos medir de la misma forma a todas las personas, o de repente quiero que miren la cuestión de la sexualidad de la misma forma como yo lo veo. Y ahí yo únicamente como una sugerencia, tengan mucho cuidado en esa parte, ¿verdad? Porque aquí volvemos, tiene que ver las creencias, tiene que ver la percepción, tiene que ver la cosmovisión, tiene que ver el subconsciente, tiene que ver el inconsciente, o sea, y ya es todo, tiene que ver el temperamento, tiene que ver la personalidad, tiene que ver el entorno. Entonces ya se suman muchas cosas. Al final de cuentas, nuestra participación, nuestra colaboración como consejeros es poder llevar a aquella persona a que se restaure, aquel matrimonio que se restaure, y muchas veces esos puntos de vista personales o esas lecturas personales, de repente lo único que van a hacer, muchas veces va a ser afectar al aconsejado, afectar al matrimonio. Tengamos cuidado en esta parte, ya que cuando alguien abre su corazón para poder tocar lo que tiene que ver con la intimidad, lo que están buscando es ayuda, lo que están buscando es apoyo, lo que están buscando es ayúdame a salir de esta depravación, ayúdame a salir de esta pornografía, de esta
masturbación, de esta desesperación, de esto que me está tragando, de esto que estoy desesperadamente pidiendo ayuda y no sé de qué forma poder hacer. Entonces, yo únicamente les pido, les sugiero, vayamos siendo formados como consejeros profesionales, con ética, con principios, con empatía, y cambiemos esa percepción y hagamos lo que nos toca a nosotros hacer como consejeros. Amado Dios, te doy muchas gracias por la bendición que nos has dado esta noche. Gracias, Señor, porque a final de cuentas, lo que tiene que ver con la relación sexual, con el descoyuntamiento de la sexualidad en la vida del ser humano, es un problema, Señor, que son muy raros las personas, los seres humanos que no han vivido un problema que tenga que ver con la sexualidad o con la depravación sexual. Señor, ayúdanos a que nosotros sigamos buscando esa integridad de forma individual, que sigamos buscando, Señor, esa integridad de forma personal, de forma matrimonial, y de esta forma también poder, Señor, ser esos puentes de comunicación, tener esa empatía con los matrimonios, ser ese punto de contacto, Señor, donde aquel hombre, donde aquella mujer pueda abrir su corazón y podamos ser ayuda para poder bendecir, para poder formar parte de la invasión de aquella persona, para la integración de aquel joven, de aquel niño, de aquel matrimonio, y juntos, Señor, sigamos creciendo y sigamos avanzando libres de tabús, libres de dogmas, libres de religiosidad, que seamos esos puntos de contacto sensibles, así como lo fuiste tú, amado Señor Jesús, y podamos sanar a través de tu palabra las personas, poder restaurar las personas y cumplamos el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Aléjanos, Señor, de espantarnos de las depravaciones de repente que podamos escuchar. Que todos esos perjuicios, haznos libres de todos esos perjuicios y agradecidos contigo, Señor, porque las personas están teniendo la confianza, están abriendo sincera y honestamente su corazón. Danos las palabras, amado Espíritu Santo, oportunas, necesarias para poder formar parte de esa restauración de aquella persona, de aquel matrimonio. Gracias por este tiempo, amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.